Buenas noches. Hoy quiero invitarte a hacer un viaje un poco diferente. Vamos a recorrer la vida de una de las personas más influyentes de toda la historia. Una persona sobre la que se han escrito miles de libros, se han pintado innumerables cuadros y cuya figura ha cambiado la vida de millones y millones de seres humanos durante más de 2000 años. Pero no vamos a recorrer el camino habitual. No vamos a detenernos mucho en los episodios que casi todo el mundo conoce ya. No hablaremos largo y tendido de los milagros, ni de la última cena, ni de la crucifixión, porque estas historias han sido contadas infinidad de veces. Esta noche quiero acercarme a un Jesús mucho más silencioso, al niño, al adolescente, al joven del que apenas hablan los evangelios, a la persona que vivió casi 30 años antes de comenzar a predicar y sobre la que precisamente por ese silencio han surgido algunas de las preguntas más fascinantes de la historia. También quiero contarte algo importante antes de empezar, y es que esta biografía no pretende demostrar ninguna creencia ni cuestionar la fe de nadie. La historia y la fe son dos maneras distintas de acercarse a una misma persona, y ambas merecen respeto. A lo largo de esta narración iremos diferenciando siempre aquello que procede de los evangelios, aquello que conocemos gracias a la arqueología y a los estudios históricos, y aquellas tradiciones o hipótesis que han surgido con el paso de los siglos. Cuando los historiadores estén bastante de acuerdo, lo diremos. Cuando existan varias posibilidades, también lo diremos. Y cuando simplemente no sepamos muy bien la respuesta, aceptaremos ese misterio con tranquilidad, porque reconocer que no sabemos, también forma parte del conocimiento. Y ahora sí, vamos ya con la historia de Jesucristo. Capítulo 1. Un niño de pueblo. Imagina un pueblo pequeño perdido entre las suaves colinas de Galilea. Un lugar tan pequeño que si hubieras viajado por aquella región hace 2000 años, probablemente habrías pasado de largo sin prestarle demasiada atención. No había grandes templos, ni enormes murallas, ni mercados repletos de comerciantes llegados de países lejanos. Solo unas cuantas casas de piedra levantadas sobre la ladera de una colina, y algunos caminos de tierra, campos de trigo, olivos, higueras y viñedos que cambiaban de color con las estaciones. Aquel lugar se llamaba Nazaret. Hoy es conocido en todo el mundo, pero en tiempos de Jesús era un pueblo casi insignificante. De hecho, ni siquiera aparece mencionado por algunos de los grandes historiadores de la época. Los arqueólogos calculan que allí vivían entre 200 y 400 personas. Imagínate, menos habitantes de los que caben en un edificio de apartamentos de una ciudad moderna. Era uno de esos lugares donde todo el mundo se conocía, donde las noticias viajaban más deprisa que el viento. Si nacía un niño, todo el pueblo lo sabía. Si alguien enfermaba, los vecinos acudían a ayudar. Y si una familia atravesaba dificultades, era muy probable que las demás familias acabaran enterándose. La vida transcurría despacio, marcada por el amanecer, las cosechas, las celebraciones religiosas. Y allí fue donde nació y creció un niño llamado Yeshua. Ese era su verdadero nombre en arameo. Con el paso de los siglos, acabaría transformándose en Jesús. Resulta curioso pensar que seguramente la persona más influyente de toda la historia pasó la mayor parte de su vida en un lugar donde casi nunca ocurría nada extraordinario. Su infancia no transcurrió en un palacio ni en una gran ciudad, y desde luego no recibió la educación reservada a los hijos de los gobernantes, ni creció rodeado de soldados o consejeros. Su mundo estaba formado por caminos polvorientos, por herramientas de trabajo, animales domésticos, vecinos conocidos desde siempre
y una familia sencilla que intentaba salir adelante como tantas otras. Los evangelios apenas nos cuentan cómo fueron aquellos años. Después del relato de su nacimiento y de algunas escenas muy conocidas, solo aparece un episodio de su infancia, el momento en el que, con unos 12 años, acompaña a sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua, y sin que ellos lo sepan, se queda conversando con los maestros del templo. Cuando María y José se dan cuenta de que no está con la caravana de regreso, vuelven angustiados a buscarlo. Finalmente lo encuentran hablando y haciendo preguntas a los sabios, que se muestran sorprendidos por su inteligencia y por la profundidad de sus respuestas. Y después, silencio. Un silencio larguísimo. Casi 18 años durante los cuales ninguna fuente nos cuenta prácticamente nada. Es uno de los grandes misterios de la historia. Desde los 12 hasta los 30 años, el hombre del que más se ha hablado en Occidente desaparece casi por completo de los documentos. Quizá, a lo mejor es justo por eso, que esos años nos despiertan tanta curiosidad y nos parecen tan fascinantes. Lo que sí podemos conocer es el mundo en el que vivía. Su padre José aparece descrito como un tecón. Durante siglos, esa palabra se tradujo simplemente como carpintero. Pero hoy muchos especialistas creen que el término era bastante más amplio. Posiblemente construía puertas, techos, muebles sencillos y herramientas agrícolas, pero también trabajaba la piedra, levantaba muros y colaboraba en pequeñas edificaciones. En realidad, era un artesano de la construcción. Es muy posible que Jesús aprendiera ese oficio desde muy pequeño. Antes de convertirse en maestro, seguramente fue aprendiz. Antes de hablar ante multitudes, posiblemente pasó años escuchando el sonido del martillo golpeando la madera, el cincel sobre la piedra y las conversaciones tranquilas entre quienes compartían una jornada de trabajo. Sus manos, que tantas veces han sido representadas en cuadros delicados, debieron ser en verdad manos muy fuertes, manos acostumbradas al esfuerzo físico, manos con pequeñas cicatrices, endurecidas por años de trabajo bajo el sol de Galilea. También es posible que la familia no fuera especialmente rica. De hecho, casi todos los indicios apuntan a que pertenecían a una modesta familia trabajadora. Tenían lo suficiente para vivir, pero sin grandes comodidades. La vida dependía de que hubiera trabajo, de que las cosechas fueran buenas y de que los impuestos marcados por Roma no resultaran demasiado asfixiantes. Porque mientras Jesús crecía, Palestina vivía bajo el dominio del Imperio Romano. Los soldados romanos formaban parte del paisaje cotidiano. Había impuestos elevados, tensiones políticas y un profundo deseo de libertad entre buena parte de la población judía. Aún así, Nazaret quedaba relativamente apartado de los grandes conflictos. Era un rincón tranquilo, donde la vida seguía el ritmo de las estaciones. Hay otro detalle muy interesante que suele pasar desapercibido, y es que Jesús seguramente hablaba varios idiomas. Su lengua cotidiana era el arameo, que utilizaba en casa y con sus vecinos. Seguramente también conocía el hebreo, la lengua de las escrituras y de la liturgia en la sinagoga. Y muchos historiadores creen que tendría al menos nociones de griego, la lengua internacional del Mediterráneo oriental en aquella época. Vivir en Galilea significaba convivir con comerciantes, viajeros y personas procedentes de lugares muy distintos. Quizá esa mezcla de culturas ayudó a formar una mente abierta y curiosa, porque cuanto más conocemos la Galilea del siglo I, más comprendemos que no era un rincón aislado del mundo, sino una región donde se cruzaban caminos, ideas y formas diferentes de entender la vida. Y mientras aquel muchacho aprendía un oficio junto a José, ayudaba en casa, caminaba por los senderos de Nazaret y observaba la naturaleza que más tarde aparecería una y otra vez en sus enseñanzas. Los sembradores, las semillas, las ovejas, las viñas, los lirios del campo
o las aves del cielo. Nadie podía imaginar que aquellos años aparentemente sencillos serían el silencioso comienzo de una historia que acabaría cambiando el mundo. Capítulo 2. Los años perdidos. Cuando los evangelios vuelven a hablarnos de Jesús, ya tiene alrededor de 30 años. Entre aquel muchacho de 12 años que conversa con los maestros del templo y el hombre que comienza a recorrer los caminos de Galilea predicando, han pasado casi 18 años. 18 años de los que no se conserva prácticamente ninguna información. Sorprende mucho que la persona más influyente de la historia desaparezca durante casi 2 décadas. No encontramos relatos sobre su adolescencia, ni sobre su juventud, ni sobre sus amistades, ni sobre cómo transcurrían sus días. Ese silencio ha despertado la curiosidad de generaciones enteras. A lo largo de los siglos han aparecido todo tipo de teorías. Algunas hablan de viajes a Egipto, otras lo sitúan estudiando con los asenios cerca del Mar Muerto. Otras incluso lo llevan hasta la India o el Tíbet. Son historias fascinantes, pero conviene decirlo con tranquilidad, porque ninguna de ellas cuenta hoy con pruebas históricas suficientes. Son tradiciones, leyendas o hipótesis que han alimentado la imaginación durante siglos, pero la historia, cuando es honesta, también sabe decir no lo sabemos. Sin embargo, aunque no podamos seguir los pasos exactos de Jesús durante aquellos años, sí podemos acercarnos bastante a la vida que probablemente llevó, porque conocemos muy bien cómo era Galilea en aquella época, cómo vivían las familias judías, cómo trabajaban los artesanos y cuáles eran las costumbres de los pequeños pueblos del norte de Palestina. A veces la historia no puede decirnos exactamente qué hizo una persona un martes cualquiera de hace 2000 años, pero sí puede mostrarnos el mundo en el que despertaba cada mañana. Lo más probable es que Jesús continuara trabajando junto a José durante buena parte de su juventud. Como ya vimos, José era un artesano de la construcción. Hoy muchos imaginan un pequeño taller lleno de mesas y sillas de madera, pero la realidad seguramente era diferente. En Galilea abundaba la piedra caliza y gran parte de las viviendas se levantaban utilizando ese material. Un artesano podía construir puertas, techumbres, vigas, herramientas agrícolas, reparar viviendas, levantar muros o colaborar en edificios de mayor tamaño. Era un oficio duro que obligaba a caminar mucho, a transportar materiales pesados y a adaptarse continuamente a los encargos disponibles. Hay incluso un detalle que muchos historiadores consideran bastante probable y que resulta interesante. Apenas 6 kilómetros de Nazaret se encontraba Séforis, una ciudad importante que estaba siendo reconstruida precisamente durante la juventud de Jesús. Sabemos que allí trabajaban numerosos artesanos y constructores. Así que es perfectamente posible, aunque no podemos asegurarlo, que José y Jesús caminaran con frecuencia hasta allí para participar en las obras. Si fue así, Jesús habría conocido un ambiente mucho más cosmopolita que el de su pequeño pueblo. En Séforis convivían romanos, judíos, comerciantes, funcionarios y personas procedentes de distintos lugares del Mediterráneo. Tal vez fue allí donde escuchó hablar griego con frecuencia. Tal vez observó las enormes diferencias entre la riqueza de algunos y la pobreza de muchos trabajadores. Son posibilidades que encajan bastante bien con lo que sabemos del contexto histórico. También es durante esos años cuando muchos especialistas creen que pudo morir José. Los evangelios lo mencionan varias veces durante la infancia de Jesús, pero después desaparece completamente del relato. Nunca vuelve a aparecer durante la vida pública de su hijo, ni siquiera en momentos muy importantes. En cambio, María sí está presente en numerosas ocasiones. No existe ningún texto
que describa la muerte de José, pero la mayoría de investigadores considera probable que falleciera antes de que Jesús comenzara a predicar. Si eso ocurrió realmente, Jesús quizá pasó una parte importante de su juventud ocupando el lugar de su padre dentro de la familia. Era el hijo mayor y, según las costumbres judías de la época, habría asumido buena parte de la responsabilidad económica del hogar. Este detalle cambia bastante la imagen que solemos tener de él. Antes de convertirse en maestro, probablemente fue un hombre acostumbrado a levantarse temprano para trabajar, negociar encargos, calcular materiales, ayudar a mantener a su madre y a sus hermanos y resolver los problemas cotidianos de cualquier familia humilde. Quizá por eso, cuando años después hablaba de las preocupaciones de la gente sencilla, lo hacía con tanta naturalidad, y es que sabía lo que significaba ganarse el pan de cada día. Los evangelios mencionan también a varios hermanos y hermanas de Jesús. Aparecen nombres como Santiago, José, Judas y Simón, además de varias hermanas cuyos nombres no se indican. Este es uno de los temas que más debates ha generado entre las distintas tradiciones cristianas. Algunas iglesias interpretan que eran hijos de María y José, nacidos después de Jesús. Otras consideran que eran primos o familiares cercanos, ya que en arameo la palabra hermano también podía utilizarse para referirse a otros miembros de la familia. La historia no puede resolver definitivamente esta cuestión, pero sí nos muestra algo interesante, y es que Jesús no parecía haber crecido aislado. Muy probablemente vivió rodeado de una familia amplia, con niños, conversaciones, discusiones cotidianas y responsabilidades compartidas. Hay otra pregunta que muchas personas se hacen. ¿Sabía leer y escribir? Durante mucho tiempo se pensó que una persona de origen humilde difícilmente habría recibido educación. Pero hoy, bastantes investigadores creen que Jesús probablemente sabía leer, al menos en hebreo. Los niños judíos acudían a la sinagoga para aprender las escrituras y los propios evangelios describen varias escenas en las que Jesús lee textos bíblicos en público y debate sobre ellos con gran soltura. Es posible que no fuera un escritor habitual, porque en aquella época muy pocas personas lo eran, pero todo indica que poseía una formación religiosa bastante sólida. Cuanto más conocemos aquellos años silenciosos, más desaparece la imagen de un personaje lejano y casi inalcanzable. Empieza a aparecer un hombre profundamente humano, un joven que trabaja con sus manos, que cuida de su familia, que camina kilómetros para ganarse la vida, que observa a los campesinos sembrando, a los pastores conduciendo sus rebaños, a las mujeres amasando pan, a los pescadores remendando redes y a los niños jugando por las calles polvorientas de Galilea. Y resulta difícil no pensar que todas aquellas escenas quedaron grabadas en su memoria, porque años más tarde, cuando comenzó a enseñar, casi todas sus parábolas nacían precisamente de ese mundo. Hablaba de semillas, de viñas, de ovejas perdidas, de jornaleros, de pescadores, de mujeres que buscaban una moneda extraviada o de padres que esperaban el regreso de un hijo. No eran ejemplos inventados, eran las imágenes de la vida que había contemplado durante décadas. Quizá esa sea una de las cosas más bonitas de estos años perdidos. Aunque no sepamos exactamente qué hizo Jesús cada día, sí podemos intuir que su manera de mirar el mundo se fue formando lentamente, sin prisas, en el silencio de una vida aparentemente corriente. Antes de que miles de personas lo escucharan, él pasó muchos años escuchando. Antes de resolver preguntas, aprendió a observar. Y antes de convertirse en el maestro que conocemos, fue simplemente un joven de Nazaret que vivía una existencia tan discreta
que nadie imaginaba que algún día el mundo entero seguiría intentando llenar con preguntas aquellos 18 años de silencio. Capítulo 3. El Jesús que casi nunca nos cuentan. Cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, ocurrió algo que cambió el rumbo de su vida para siempre. Dejó Nazaret, dejó el oficio que había desempeñado durante tantos años y comenzó a recorrer los caminos de Galilea. Es una decisión que, vista desde hoy, puede parecer natural, porque conocemos lo que sucedió después. Pero si nos detenemos un momento a pensarlo, resulta muy sorprendente. Imagina una persona que ha vivido 3 décadas en el mismo lugar, con el mismo trabajo, la misma familia y con una vida perfectamente tranquila. Y un día simplemente decide marcharse. ¿Por qué? No sabemos exactamente qué ocurrió en su interior para tomar una decisión tan radical. Los evangelios no nos lo explican. Solo vemos el resultado. Un hombre que hasta entonces había permanecido prácticamente invisible comienza de pronto a caminar de pueblo en pueblo hablando con desconocidos. Los evangelios cuentan que antes de empezar su vida pública acudió al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Eso también resulta muy interesante, porque demuestra que Jesús no apareció de la nada. Juan era ya una figura muy conocida. Muchísimas personas acudían a escucharlo porque predicaba un mensaje de renovación espiritual y de cambio personal. Algunos historiadores creen que Jesús pudo pasar un tiempo escuchándolo antes de iniciar su propio camino. Y no sería extraño. A lo largo de la historia, casi todos los grandes maestros aprendieron primero de otros maestros y después cada uno encontró su propia voz. Y quizá aquí aparece una de las cosas que más llaman la atención cuando uno lee los evangelios con calma. Jesús no hablaba como los sabios de su tiempo. Muchos maestros religiosos utilizaban un lenguaje completo, lleno de normas y largas explicaciones. Y él hacía justo todo lo contrario. Hablaba de pan, de peces, de ovejas, de una mujer que barre su casa buscando una moneda, de un campesino que sale a sembrar, de un padre que espera el regreso de su hijo. Casi todas sus enseñanzas nacían de escenas cotidianas, y eso probablemente no era casualidad. Después de pasar tantos años trabajando junto a personas sencillas, conocía perfectamente su manera de pensar. Sabía que las historias permanecen en la memoria mucho mejor que los discursos. También resulta curioso observar el tipo de personas con las que elegía pasar el tiempo. No parecía demasiado interesado en rodearse de los más importantes. Prefería conversar con pescadores, campesinos, mujeres, personas enfermas, extranjeros o personas que la sociedad de entonces consideraba poco respetables. Esto debió de resultar desconcertante para muchos de sus contemporáneos. En una sociedad donde la posición social era tan importante, Jesús parecía comportarse como si todas las personas merecieran exactamente la misma atención. Se detenía a escuchar, hacía preguntas, comía con unos y con otros, sin preocuparse demasiado por las diferencias de riqueza o de prestigio. Hay un aspecto de su personalidad que pocas veces se comenta y que muchos especialistas consideran muy llamativo, y era su sentido del humor. Solemos imaginar a Jesús siempre serio, solemne, hablando en voz baja. Sin embargo, sus propias palabras contienen numerosas exageraciones que probablemente hacían sonreír a quienes lo escuchaban. Hablaba de personas que intentaban sacar una diminuta mota de polvo del ojo ajeno mientras llevaban una viga atravesándoles el suyo. Decía que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que ciertas cosas que preocupaban a sus oyentes. Imaginaba a alguien colando cuidadosamente un mosquito en su bebida mientras se tragaba un camello entero.
Son imágenes exageradas y casi cómicas. Resulta difícil pensar que las utilizara sin esperar alguna sonrisa entre quienes lo escuchaban. También sorprende su enorme capacidad para hacer preguntas. A menudo pensamos en él como alguien que siempre tenía respuestas, pero los evangelios muestran justo todo lo contrario. Preguntaba constantemente: ¿qué buscas? ¿Quién dices que soy? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Por qué tienes miedo? Muchos educadores actuales consideran que hacer buenas preguntas es una de las formas más inteligentes de enseñar. En lugar de imponer una respuesta, obligan a la persona a pensar, y Jesús parecía dominar muy bien ese arte. Otro detalle que suele pasar desapercibido es la forma en que trataba a las mujeres. En una sociedad profundamente patriarcal, donde muchas veces su papel quedaba reducido al ámbito doméstico, Jesús conversa con ellas en público, escucha sus opiniones, acepta que viajen con el grupo que lo acompaña y las convierte en protagonistas de varias de sus enseñanzas. Los evangelios mencionan a María Magdalena, Juana, Susana, Marta, María de Betania y muchas otras mujeres que participaron activamente en su entorno. Puede parecer un detalle pequeño, pero en el contexto del siglo I resultaba bastante poco habitual. Del mismo modo, dedica una atención especial a los niños, que en aquella época apenas ocupan un lugar relevante en la vida pública. Mientras muchos adultos los consideraban poco importantes, Jesús los coloca como ejemplo de sencillez y confianza. Tampoco sabemos exactamente cómo era físicamente. Los evangelios nunca lo describen. No dicen si era alto o bajo, si tenía los ojos claros u oscuros, si llevaba el pelo largo o corto. Todas esas imágenes proceden de siglos posteriores. La arqueología, sin embargo, permite hacer una aproximación bastante razonable. Probablemente medía en torno a 1,65 m, la estatura habitual entre los hombres judíos de la época. Tendría la piel morena, el cabello oscuro y posiblemente bastante corto, una barba cuidada y un cuerpo fuerte debido al trabajo físico que había realizado durante tantos años. Probablemente se parecía muchísimo más a cualquier campesino de Galilea que a las figuras elegantes que aparecen en muchas pinturas renacentistas. Y cuanto más aparece este Jesús cotidiano, más cercana resulta su figura. Ya no vemos únicamente al personaje histórico o religioso. Empezamos a ver a un hombre que caminaba kilómetros cada día, que se sentaba a descansar bajo la sombra de un árbol, que aceptaba invitaciones para comer, que disfrutaba observando la naturaleza y que encontraba en las cosas más sencillas una forma de explicar las preguntas más profundas de la existencia. Quizá esa sea una de las razones por las que sus palabras han llegado tan lejos, porque antes de hablar sobre Dios, sobre la esperanza o sobre el sentido de la vida, hablaba de aquello que todas las personas tenían delante de los ojos cada mañana. Y tal vez fuera precisamente durante aquellos largos años de silencio en Nazaret cuando aprendió a mirar el mundo con esa mezcla tan poco común de sencillez, curiosidad y compasión. Capítulo 4. Los 3 años que cambiaron la historia. Si algo llama la atención cuando uno estudia la vida de Jesús, es la desproporción entre el tiempo que vivió y el tiempo del que realmente hablan las fuentes. Los evangelios apenas cuentan nada de sus primeros 30 años y, sin embargo, dedican la mayor parte de sus páginas a un periodo muy corto, probablemente de 2 o 3 años. En ese tiempo recorrió a pie cientos de kilómetros por Galilea, Samaria y Judea. No tenía una casa fija, ni un templo propio, ni un ejército, ni un cargo político. Caminaba de pueblo en pueblo, acompañado por un pequeño grupo de hombres y mujeres que habían decidido seguirle.
Dormían donde podían, aceptaban la hospitalidad de las familias que los recibían y pasaban gran parte del tiempo recorriendo caminos polvorientos bajo el sol. Es curioso pensar que una de las personas más importantes de la historia vivió aquellos años con muy pocas posesiones materiales. Su riqueza parecía encontrarse en otra parte, en las conversaciones que mantenía con las personas que iba encontrando. Hay un detalle que suele pasar desapercibido y que dice mucho sobre su manera de entender la enseñanza. Jesús casi nunca comenzaba hablando. Antes escuchaba. Los evangelios están llenos de encuentros individuales. Un hombre que se acerca con dudas, una mujer que hace una pregunta, un padre preocupado por su hijo, un grupo que discute entre sí. Jesús no parecía tener prisa. Se detenía, observaba y respondía a partir de la vida concreta de quien tenía delante. Hoy diríamos que personalizaba cada conversación. Es una forma de enseñar muy distinta a la de los grandes oradores que pronunciaban largos discursos sin apenas interactuar con aquellos que los escuchaban. También sorprende la enorme libertad con la que se movía entre grupos muy distintos. Hablaba con pescadores, con cobradores de impuestos, con personas muy religiosas y con otras que habían sido apartadas de la sociedad. Se sentaba a comer con quienes muchos consideraban indignos y al mismo tiempo mantenía conversaciones largas con algunos de los intelectuales y maestros religiosos más importantes de Jerusalén. Esta facilidad para pasar de un ambiente a otro probablemente explica parte de su éxito. No parecía sentirse incómodo con nadie. Trataba a cada persona como si mereciera ser escuchada. Uno de los aspectos menos conocidos de Jesús es que en realidad fue un magnífico observador del comportamiento humano. Cuando uno lee sus parábolas con calma, descubre que conocía muy bien las emociones de las personas. Hablaba del miedo, del orgullo, de la envidia, de la compasión, de la generosidad, de la culpa o del deseo de reconocimiento, o de la dificultad para perdonar. Y lo hacía sin utilizar palabras complicadas. Parecía haber comprendido que las personas cambian mucho más cuando se sienten comprendidas que cuando se sienten juzgadas. Quizá por eso sus historias siguen resultando tan cercanas incluso para personas que no tienen ninguna creencia religiosa. Durante esos años también comenzó a despertar una enorme curiosidad. Allí donde llegaba, se reunían grupos cada vez más numerosos. Algunas personas acudían porque habían oído hablar de sus enseñanzas. Otras buscaban esperanza. Otras simplemente querían comprobar quién era aquel hombre del que todo el mundo hablaba. Lo interesante es que los evangelios muestran reacciones muy diferentes. Hay quienes quedan profundamente impresionados y quienes desconfían desde el primer momento. Es una constante que aparece una y otra vez. Cuanto más conocido se hace Jesús, más intensas se vuelven tanto la admiración como el rechazo. También resulta muy llamativo que nunca escribiera un libro. Si hoy preguntáramos cuál es la mejor manera de transmitir una idea al futuro, probablemente responderíamos que escribiéndola. Jesús hizo todo lo contrario. No dejó ni una sola línea escrita de su propia mano. Todo lo que conocemos procede de quienes lo escucharon y años después intentaron recordar sus palabras. Tal vez confiaba más en las personas que en los pergaminos. Tal vez pensaba que las ideas más importantes debían transmitirse de voz en voz, de generación en generación. Nunca podremos saberlo con certeza, pero esta decisión convirtió la memoria de sus discípulos en algo fundamental para la historia. Poco a poco comenzaron también las tensiones con algunas autoridades religiosas y políticas. Es importante entender el contexto en este sentido. Palestina vivía bajo la ocupación romana
y cualquier persona capaz de reunir multitudes despertaba inmediatamente la atención de los gobernantes. No hacía falta hablar de política para resultar incómodo. Bastaba con que cientos de personas empezaran a seguir a un mismo líder. Al mismo tiempo, algunas de sus interpretaciones de la ley provocaban discusiones con determinados grupos religiosos. No eran desacuerdos constantes, como a veces se presenta, pero sí suficientes para que su figura empezara a resultar cada vez más controvertida. Y sin embargo, si algo impresiona al observar estos años, es la serenidad con la que parece vivirlos. Los evangelios muestran a un hombre que continúa caminando, enseñando y conversando incluso cuando sabe que aumentan las críticas y las amenazas. No parece obsesionado por defender su prestigio ni por responder a cada acusación. Dedica la mayor parte de su tiempo a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía al principio, a hablar con las personas que encuentra en su camino. Al cabo de unos pocos años, decide dirigirse a Jerusalén. Lo que ocurre allí es probablemente la parte más conocida de toda su biografía, y precisamente por eso no vamos a detenernos demasiado. La entrada en la ciudad, las tensiones con las autoridades, la última cena con sus discípulos, su detención, el juicio y la crucifixión forman parte de algunos de los relatos más narrados de la historia de la humanidad. Sea cual sea la interpretación religiosa que cada persona haga de estos acontecimientos, existe un consenso histórico bastante amplio en un punto esencial. Jesús de Nazaret fue ejecutado por crucifixión durante el gobierno de Poncio Pilato, probablemente hacia el año 30 de nuestra era. Lo extraordinario no es solo que un hombre muriera en una cruz. Lo verdaderamente sorprendente es que aquella muerte, que para muchos contemporáneos debió de parecer el final de una historia más, terminó convirtiéndose en el comienzo de otra completamente inesperada. Y esa quizás sea la mayor paradoja de toda su vida. Un artesano de un pequeño pueblo de Galilea apenas dedicó unos pocos años a recorrer caminos polvorientos, hablando con desconocidos. Y sin embargo, aquellos pocos años bastaron para dejar una huella que 2000 años después continúa viva en una parte muy importante del mundo. Capítulo 5. El hombre que nunca desapareció. Cuando Jesús murió, probablemente nadie imaginó que su historia acababa de empezar. Si hubiéramos estado allí aquel día, viendo a un grupo pequeño de seguidores regresar a sus casas con el corazón roto, lo más lógico habría sido pensar que todo había terminado. La historia estaba llena de predicadores, profetas y líderes religiosos que aparecían durante unos años y luego caían en el olvido. Nada hacía pensar que aquel artesano de Nazaret fuera a convertirse en una excepción. Y sin embargo, ocurrió algo extraordinario. No podemos demostrar históricamente todo lo que vino después. Eso pertenece al ámbito de la fe de cada persona. Pero existe un hecho que ningún historiador discute. Muy poco tiempo después de su muerte, comenzó a surgir un movimiento que crecería hasta convertirse en uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Es imposible no hacerse una pregunta. ¿Qué tenía aquel hombre para dejar una huella tan profunda? No construyó palacios, ni escribió libros, y tampoco dirigió ejércitos, ni ocupó ningún cargo político. Apenas salió de una pequeña región del Mediterráneo oriental, y su vida pública duró apenas unos años. Si midiéramos su éxito utilizando los criterios habituales de la historia, habría pasado completamente desapercibido. Sin embargo, más de 2000 años después, seguimos pronunciando su nombre. No ocurre lo mismo con la inmensa mayoría de emperadores, generales o gobernantes que vivieron en su época. Muchos de ellos poseían mucho más poder que Jesús, y casi todos fueron olvidados. Quizá una parte de la respuesta se encuentre precisamente en aquello que hemos recorrido esta noche. Solemos recordar al Jesús de los grandes acontecimientos, pero quizá fue el Jesús de los años silenciosos quien dio forma a todo lo demás.
el muchacho que aprendió un oficio junto a José, el joven que caminó durante años por los senderos de Galilea, observando cómo sembraban los campesinos, cómo trabajaban los pescadores o cómo las mujeres amasaban el pan al amanecer. El hombre que conocía el cansancio físico, las preocupaciones cotidianas y la incertidumbre de una familia trabajadora. Todo aquello aparece después en sus palabras con una naturalidad difícil de fingir. Sus enseñanzas no nacen en un palacio, nacen de una vida compartida con personas sencillas. También resulta muy llamativo aquello que la historia no puede responder. ¿En qué pensaba mientras trabajaba con sus manos? ¿Qué conversaciones tuvo con José durante aquellos largos días de trabajo? ¿Qué sintió cuando José murió, si realmente falleció antes de que Jesús comenzara a predicar? ¿Cómo eran las tardes tranquilas en Nazaret? ¿Qué sueños tenía aquel joven cuando todavía nadie conocía su nombre? Hay preguntas que quizá nunca tendrán respuesta. Y es justo ese misterio lo que hace que su figura resulte todavía más humana e interesante. Todos estamos hechos de silencio, de años que nadie contará jamás, de conversaciones que solo existen en nuestra memoria, de pequeños momentos cotidianos que, sin saberlo, terminan moldeando la persona que llegamos a ser. A lo largo de los siglos han surgido infinidad de teorías intentando llenar esos años perdidos. Algunas imaginan viajes lejanos, o hablan de escuelas secretas o de maestros desconocidos. Desde luego son relatos sugerentes y forman parte de la enorme influencia cultural que ha tenido Jesús, pero la historia nos invita a ser prudentes. A veces la respuesta más sincera sigue siendo la más sencilla, que seguramente pasó aquellos años viviendo una vida tranquila, normal y humilde, aprendiendo a trabajar, cuidando de su familia y observando el mundo con una atención extraordinaria. Y quizá eso sea mucho más interesante que cualquier leyenda, porque nos recuerda que las personas no suelen transformarse de un día para otro por actos extraordinarios, sino que se transforman lentamente, sin darse cuenta, mientras viven su vida cotidiana y honesta. Hay otro detalle muy hermoso. Durante toda esta biografía, apenas hemos hablado de milagros, porque esos relatos pertenecen a la experiencia religiosa de millones de personas, y cada uno los comprende desde sus propias creencias. Pero hay algo que sí podemos observar, independientemente de la fe, y es que Jesús cambió profundamente la manera en la que muchas personas entendían la dignidad humana. Prestó atención a quienes nadie miraba. Habló con quienes otros evitaban. Concedió un lugar importante a las mujeres en una sociedad profundamente patriarcal y se acercó a los enfermos, a los niños y a quienes habían sido apartados por los demás. Quizá por todo esto, más allá de las creencias de cada persona, la figura de Jesús sigue despertando tanto interés. Unos lo consideran el Hijo de Dios y otros un gran maestro espiritual. Otras personas lo consideran un reformador religioso y otros simplemente un personaje histórico extraordinario. Es posible que nunca exista una única manera de comprender su vida, pero seguramente no hace falta. A veces las personas más importantes son precisamente aquellas que continúan haciéndonos preguntas muchos siglos después de haber vivido. Y tal vez esta sea la última imagen con la que me gustaría despedirme esta noche. No la de un personaje rodeado de multitudes, ni la de un gran predicador, sino la de un joven caminando por los senderos de Galilea, cuando todavía nadie conocía su nombre. Un muchacho que regresa a casa después de una jornada de trabajo, mientras el sol empieza a esconderse entre las colinas, y el aire trae el olor de los olivos y de la tierra recién movida. Aún faltan muchos años para que su historia cambie el mundo, pero sin saberlo, todo lo que llegará después ya está empezando a crecer en silencio. Y quizá ahí resida la enseñanza más hermosa de toda esta biografía. Las vidas que terminan transformando la historia casi nunca comienzan con grandes gestas. Empiezan como empiezan casi todas las vidas, una infancia sencilla, años que parecen no tener importancia
y pequeños gestos cotidianos que nadie imaginaba que algún día serían recordados. Quizá por eso merece la pena mirar con un poco más de cariño también nuestra propia vida, porque nunca sabemos qué momentos aparentemente pequeños estarán construyendo, en silencio, la persona que todavía estamos llamados a ser. Te deseo buenas noches y dulces sueños.